Bendiciones, mi querido hermano, mi querida hermana que me escucha en esta oportunidad. Es un placer compartir con ustedes una reflexión que en esta oportunidad vamos a encontrar en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 15. A partir del verso 15 en adelante, fue una palabra, hermanos, que fue en medio de una oración pude experimentar lo que Dios me permitió ver aquí. Aquí estamos viendo, mis queridos hermanos, la historia relatada por el mismo Pablo, hablando acerca de su conversión, y esto me llamó muchísimo la atención y quiero compartir con ustedes lo que creo y considero que el Espíritu Santo ministró a mi vida de alguna forma, porque la Biblia me dice allí a partir del verso 15, Pablo está diciendo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Noten esto, allí Pablo está diciendo: el que me habla o el que me revela la persona de Jesucristo es el mismo Padre, el mismo Dios, es el que me revela a Jesús el Salvador. No fue un profeta, no fue un evangelista, no fue un pastor, no fue un maestro, no fue ni siquiera un apóstol. Fue el mismo Padre. Noten ustedes lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo: Él fue el que él reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase, para enviarme y ser testigo entre los gentiles. No consulté. De aquí en adelante esto me llamó mucho la atención, porque mire lo que sigue diciendo: no consulté enseguida con carne y sangre. Voy a leérselo como lo dice la versión Telea. Dice: pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su Hijo para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie. Esto me llamó mucho la atención, porque nosotros, el sistema actual nos ha enseñado que cada vez que nosotros tengamos alguna muestra de Dios, hay que ir a la gente de experiencia, hay que ir a la gente que tiene mucho conocimiento, hay que ir a la gente, los grandes, porque son la gente que tienen la experiencia. Pero la Biblia me dice que Pablo está diciendo que él, cuando recibió la revelación del Hijo, que vino directamente del Padre, no consultó a nadie. Esto me llama mucho la atención, porque esto rompe entonces con la tradición, rompe entonces con la religión y rompe con el sistema actual. Porque mire lo que sigue diciendo en el verso 17: yo no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mire lo que hizo este hombre. Este hombre está diciendo: cuando yo recibí la manifestación del Hijo, la revelación del Hijo de Dios, que vino directamente del Padre, yo no fui a la gente de conocimiento, yo no fui a la gente de experiencia, yo no fui a los grandes apóstoles, yo no fui a los profetas, yo no fui a los maestros, yo no fui a los pastores, yo no fui a la gente que tenía experiencia. Más bien me fui a otro lugar a hacer la obra que Dios me mandó. Mire esto, hermano, porque esto choca. Yo creo que si nosotros tuviésemos, si Pablo estuviera en este tiempo aquí con nosotros, nosotros lo llamamos a directiva y lo ponemos ahí delante y le decimos: Pablo, las cosas no son así, porque el sistema dice esto y esto. Las cosas de Dios no se manejan de esa forma. Pero aquí estamos encontrando un hombre que está convencido que Dios lo llamó, un hombre que está convencido que recibió la revelación del Hijo de Dios directamente del Padre para que lo comunicara. Y al estar convencido de eso, de alguna forma Dios impidió, yo pienso, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que Dios no le permitió o estuvo quizás de acuerdo en que él no fuera a la gente de experiencia, a la gente del conocimiento. Pero esto me llama y me sigue llamando la atención, porque
Mire cómo lo dice la versión TLA. No fui a Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego regresé a la región de Damasco. Mire cómo está trabajando Pablo en los comienzos de su ministerio. Hermano, y ahí es donde yo lo pongo en el tapete. ¿Cómo trabajaríamos nosotros a Pablo en este tiempo? Lo hubiéramos llamado, lo ponemos en disciplina, le quitamos credenciales, porque es que así no se trabaja la obra de Dios. Pero la Biblia me está dejando un ejemplo claro de que a veces Dios, a veces no, Dios es el dueño de su iglesia, y si Dios necesita en ocasiones romper con normas y romper con paradigmas, Dios lo hace. O sea, ¿quiénes somos nosotros para impedir que Dios haga como Él quiera? Si Él es el dueño de este negocio. Pero miren lo que sigue diciendo la Biblia, mis queridos hermanos, que después de 3 años, voy por el verso 18, después pasado 3 años, yo subí a Jerusalén, dice Pablo, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Mira lo que él está diciendo. Él está diciendo: yo tuve la revelación del Padre y no fui a consultar con ninguno. No fui a consultar con la gente de experiencia. Yo estaba convencido del que me llamó. Yo conozco al que me llamó y sé lo que me envió a hacer. Yo me fui a hacer la obra. No consulté con la gente de experiencia. Pero 3 años después, imagínate, este hombre 3 años trabajando en la obra de Dios. Entonces, después de 3 años fue que vino a Jerusalén y no se encontró con todos, porque la Biblia dice que se encontró solo con Pedro. Duró 15 días con él, y más adelante él sigue diciendo que él vio a Santiago, el hermano de Jesús, y coloca un sello cuando dice: digo verdad en Dios y no miento. Mira todo esto, hermano, porque esto me resulta un poco increíble la forma del llamado como este hombre está atendiendo a Dios. Y entonces yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿cómo es posible? Porque el sistema actual nos dice que tú apenas tienes algo, tienes que ir a la gente de experiencia, tienes que ir para que ellos te hablen, para que ellos te guíen. Son la gente que ya han caminado, son la gente que tienen cierto recorrido. Pero entonces estoy encontrando un ejemplo bíblico que me dice que este hombre estaba convencido, y pude entender algo. Cuando allí en medio de mi oración yo le decía: Señor, ¿por qué Pablo tuvo que haber hecho esto? Dice que 3 años después, y se presentó con él. Es más, me atrevo a decirte algo, mis queridos hermanos. La Biblia me sigue diciendo más adelante que después pasaron 14 años más, y después de esos 14 años él vino y se encontró, fue a Jerusalén, y después más adelante sigue diciendo que otra vez se encontró con Pedro. Y cuando se encontró con Pedro, él lo confrontó, porque Pedro estaba haciendo algo malo. Mira esto: el ministro nuevo llamándole la atención al ministro que tenía tiempo. Mira esto, porque esto también choca, porque en la actualidad, si nosotros hiciéramos eso, un ministro nuevo como Pablo viene a decirnos algo a nosotros que tenemos años en el ministerio, nos sentimos ofendidos, lo cortamos, lo mandamos a que le quiten las credenciales por falta de respeto. Mire todo lo que yo estoy encontrando ahí, mi querido hermano. Probablemente este video va a levantar un poquito de polémica, pero yo estoy analizando un poquito lo que dice la Biblia y traspolando a nuestra situación. Hermanos, nosotros lo hubiéramos cortado. ¿Cómo es posible? Pablo faltándole el respeto a la gente de experiencia, a Pedro. Pero Pablo estaba claro en lo que Dios le había encomendado hacer, y corrigió aún a la gente de experiencia. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones, cuando nosotros estamos mucho tiempo en un lugar, hermanos queridos, comienzan los vicios. Y hay tanto vicio ministerial, tantas fallas ministeriales, que en ocasiones cuando estamos ahí ni cuenta nos damos. Entonces tiene que venir el ministro nuevo con un pensamiento más fresco para podernos decir: estamos haciendo las cosas mal, porque ya tenemos, como sentimos que tenemos kilometraje, que tenemos tiempo, entonces nadie nos puede decir nada. Pero entonces Dios va a tener que utilizar ministros jóvenes, ministros que vienen naciendo con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón sano, nada de vicio, a venir a confrontarnos. Hermanos queridos, eso es lo que yo puedo encontrar ahí en la Biblia. Ahí, y si
eso sucediera, y vuelvo y lo repito, en este tiempo, nosotros cortamos a Pablo por falta de respeto. Pero yo analizo un poquito más esto y a mí me parece, hermano, que la mano de Dios estaba allí. Yo creo que todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo permite con propósito. Y yo creo, mis queridos hermanos, que Dios tuvo que intervenir en eso. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en que cuando tú como hombre de Dios tienes un llamado de parte de Dios, a veces tú vas a la gente del conocimiento, a veces tú vas a la gente que tiene la experiencia, pero entonces la gente de experiencia y la gente que tiene el conocimiento, que vienen con vicios ministeriales, comienzan entonces a cuestionar el llamado que Dios te dio. Y entonces mire lo que Dios tuvo que hacer con Pablo. Él mismo tuvo que haberlo mostrado la revelación del Padre y lo sacó. No te contamines con lo que está allá. No estoy diciendo que los apóstoles estaban contaminados, solamente estoy tratando de mostrar un poquito la forma en cómo Dios tuvo que trabajar en la vida de Pablo y aún en la vida nuestra. Amén. ¿Por qué? Porque allí yo estoy encontrando que Dios tuvo que haber permitido que este hombre, Pablo, no tuviera contacto de aquel lado. ¿Sabes por qué? Porque cuando los ministros jóvenes normalmente van a la gente de experiencia, comienzan a cuestionar su llamado, comienzan a cuestionar cuándo Dios le habló y cuándo Dios no le habló. Y porque se supone que los únicos que tienen el conocimiento y la experiencia de parte y los únicos a los que Dios le habla es a ellos. Y esto es un poquito delicado, hermano. Yo sé que esto es muy frontal lo que estoy diciendo, pero es algo que está sucediendo, no podemos taparlo. Entonces Dios tuvo que intervenir ahí y no permitir que Pablo tuviera contacto. Fue el mismo Dios que lo formó. No puedo permitir que pases a aquel lado, porque cuando pasas a aquel lado, entonces la gente de experiencia, los ministros, y no estoy condenándolos tampoco, no todos, puedo decir que no todos tienen esta forma de trabajo. Hay gente santa, hay gente de Dios, hay gente íntegra que realmente son de ejemplo para nosotros, lo que venimos empujando este vehículo, amén, de que es el evangelio en el mundo. Entonces son gente que realmente son de inspiración, de modelo a seguir y de echar para adelante. Pero hermanos queridos, hay momentos en que cuando el ministro joven va a aquella gente de experiencia, ¿qué sucede? Entonces, aparte de que cuestionan el llamado, aparte que te dicen que Dios no te llamó, que Dios no te habló, porque Dios no trabaja de esa forma, sino que trabaja según lo que ellos piensan que Dios se mueve. Entonces ahora comienzan a tratar de moldear tu llamado de acuerdo a lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Y hermanos queridos, ahí es donde está el detalle. Hermanos, los llamados de Dios no son iguales. Dios no llama a todo el mundo igual. Hay cosas que hay modelos que Dios destinó para ti y hay modelos que Dios destinó para mí. Lo que te funcionó a ti probablemente a mí no me va a funcionar. Amén. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque realmente nosotros en esta labor debemos servir como mentores. Es decir, vamos a guiar a la gente a que desarrollen el llamado que Dios le mandó a hacer. Pero nos estamos encontrando con un grupo, bendito sea el nombre de Dios, o con un sistema que piensa meter a todo el mundo por un sistema que no es el sistema de Dios, sino lo que ellos piensan. Entonces yo analizando esto, yo veo, Pablo, Dios tuvo que sacarlo. Dios tuvo que sacarlo por un momento y dice que solamente estuvo con Pedro 15 días. Pero ahora, mire esto, porque cualquiera dirá, no hermano, es que hay gente que anda hablando por allí diciendo que Dios me habló, que Dios me envió y aquello. Tienes razón, pero la Biblia me dice, mis queridos hermanos, que en este particular Pablo se encontró con los hermanos y comenzó a hablar, porque nadie sabía de él. Simplemente escuchaban de algún hombre, pero no sabían lo que este hombre estaba haciendo. Pero cuando Pablo comenzó a relatar, cuando Pablo comenzó a sacar los frutos de su trabajo, entonces allí reconocieron en el Espíritu de que este hombre era enviado por Dios. Allí sí hay un buen ejemplo, hermanos queridos, porque hay gente que si hablan y dicen que Dios los llamó, que Dios les dio una palabra cuando Dios no los ha llamado y cuando Dios no les ha dado una palabra. Pero aquí estamos encontrando la historia de un hombre que sí Dios lo llamó.
llamó, un hombre que tiene fruto, un hombre que la presencia de Dios está sobre él y el respaldo de Dios está sobre él, a tal punto que todos llegan a reconocer que este hombre fue llamado de parte de Dios. Mira la actitud de los hombres de experiencia en aquel tiempo. Allí ustedes no lo van allí no se relata en algún momento que se le levanta un acta a este hombre que anda por allí como oveja sin pastor. No, allí estamos viendo que estos hombres están reconociendo lo que está en él, porque cualquiera pensará, hermano Avis, usted está hablando allí de que entonces cualquiera que Dios le hable, cualquiera que piense que Dios lo llamó, puede andar en la vida por ahí. No. Siempre vamos a necesitar un mentor. Siempre. Vamos a necesitar cobertura. ¿Pero qué es cobertura, mi querido hermano? Cobertura es alguien que se dedica a orar por ti, a ayunar por ti, que en todo tiempo está ayudándote para que tú desarrolles el ministerio al cual Dios te llamó. Eso es lo que necesitamos nosotros. Y mire lo que tuvo que suceder aquí. Por eso es que hay ocasiones, mis queridos hermanos, porque yo veo que Dios nos está llamando al Génesis, a volver al original. Y la Biblia me dice, mis queridos hermanos, que aquí nadie se enseñoreaba de nadie. Aquí tenemos un problema ahora, en donde los apóstoles quieren ser mayores que los demás, donde los pastores quieren ser mayores que los demás, los profetas quieren ser mayores que los demás. No, todos somos importantes en el servicio a Dios en esta tierra. Todos somos importantes. El pastor tiene que servir como un mentor. Amén. El apóstol tiene que hacer su trabajo, el profeta tiene que hacer su trabajo, pero aquí ninguno es más que el otro. Aquí yo no puedo censurar a un evangelista porque no me gusta cómo predica, y eso lo estamos haciendo. Entonces ahí, hermanos queridos, es donde Dios quiere moldearnos, y ahí aplica la palabra humíllense. Y eso va conmigo también, que nos humillemos. La forma es como estamos llevando el trabajo de Él. Amén. Porque ahora yo, que soy el hombre de Dios, yo trato y censuro a los evangelistas porque no me gusta su estilo, porque tienen que predicar así y asado. Ya va, ese es mi estilo, pero no es el estilo de Él. A mí Dios le gustó, como Dios miró mi corazón y le gustó lo que había en mí, pero Dios miró el corazón de ese evangelista. Es un ejemplo. Dios miró el corazón de ese evangelista y le agradó lo que hay en él con su estilo. Entonces mire esto, aquí el llamado ministerial en este particular es ayudar a desarrollar la gente desde el punto de vista de un mentor. No estoy dando licencia aquí para que todo el mundo ande por la vida sin pastor y haciendo lo que quiera. No, eso tampoco, porque tenemos ejemplos de que Pablo rendía cuentas. Porque no podemos también andar por la vida diciendo yo soy pastor, yo soy evangelista, Dios me llamó y no me sujeto a nadie. Eso tampoco es el espíritu. Entonces hay que tener en cuenta, hermanos queridos, que Dios nos está llamando al Génesis. Vamos a volver al original. En ocasiones Dios va a tener que permitir, Dios va a permitir y va a levantar hombres, ministros jóvenes, que Dios no va a permitir que se unan, sino que Él los va a trabajar aparte, porque si Dios permita que se unan, lo pueden contaminar, porque hay mucho vicio ministerial, porque hay mucha trampa, hay muchas formas extrañas de manejar las cosas de Dios. Como lo dije en el mensaje anterior, estamos utilizando sistemas filisteos para trabajar el sistema de Dios, y eso no funciona así. Entonces Dios va a tener que permitir formar a la gente aparte, Él mismo. Y entonces ahí es donde vamos a preguntarle a Dios, vamos a preguntarle al Señor: Señor Jesús, ¿yo estoy haciendo bien en la forma en que estoy mentoreando? Está bueno en que los ministros que vienen empujando nuevo esta obra trabajen conforme a lo que tú les has llamado a hacer o conforme a lo que yo pienso que ellos deben hacer. Son preguntas interesantes que hay que analizar. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición, probablemente un poquito polémica, pero creo que es lo que Dios puso en mi corazón y que quiero compartirlo y dejarlo por aquí. Un fuerte abrazo, mi querido hermano, mi querida hermana, desde la distancia. Bendiciones.